Pero hay un protagonista de la historia futura que es el presidente del Partido Republicano, mano derecha, el hombre que está tras Kast, al lado de Kast, y quizás próximo senador de la región de Valparaíso, Arturo Esquella, conectado con nosotros. ¿Cómo está, Arturo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Gusto de acompañarte en este programa para poder comentar lo que han sido las primeras semanas, primeros días de esta elección, que ya estamos en tierra derecha. Elegimos presidente de la República, un nuevo parlamento, con muchos desafíos para Chile, por supuesto. Hay muchos desafíos por delante. ¿Cuántas cuecas bailó, Arturo? Varias. Qué manera ¿Sí? de cansar en la cueca. Es un gran ejercicio. Yo le recomiendo a las personas que no bailan cueca que lo tomen incluso como pensando en el estado físico. Es un gran ejercicio. Sí, porque claro, hay diferentes estilos para bailar cueca. Al que vimos bailando cueca bien animadamente fue a Rodolfo Carter. ¿Cómo le ha ido a Rodolfo en el sur, fíjense, Arturo? Bien, está cumpliendo un rol bien importante en este minuto. Bueno, ahora van trasladándose a Valdivia, pero estuvieron con José Antonio Kast en estos días. Ayer tuvieron un encuentro muy masivo, mucha gente en Temuco, junto al resto de los candidatos. La verdad es que fue realmente, por las imágenes, obviamente yo estaba en Viña en ese momento, pero las imágenes nos demuestran de que hay una energía muy potente, la esperanza de quienes han sido víctimas del terrorismo en la macrozona sur las tienen puestas en José Antonio Kast, conocer cuáles van a ser los lineamientos del ataque frontal que van a sufrir los equipos, o sea, los grupos terroristas, que a estas alturas se mezclan con el narcotráfico por de pronto, y en eso evidentemente que Rodolfo Carter juega un papel fundamental. A él, siendo alcalde, incluso le tocó enfrentar el narco con mucha fuerza. Imagínense lo que sería con todo el poder del Estado si es que José Antonio Kast llega a ser presidente. Exactamente, bueno, y usted hablaba de Valparaíso, este despliegue, estábamos recién en San Antonio, Arturo, y llevarte a los problemas y a la contingencia que tenemos localmente. Lo decía recién, cierto, Marcelo Alfonsi de San Antonio, imagínate, el 15% de la población de San Antonio vive en una situación irregular. Y también tenemos el mismo problema acá en Valparaíso, con muchas tomas en Valparaíso históricas, ¿cierto?, que han existido. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? ¿Qué harías tú si llegaras al Parlamento? ¿Qué leyes podríamos hacer? ¿Qué podríamos solucionar en el tema de vivienda? Sobre todo pensando en nuestra región de Valparaíso, en Viña, en San Antonio, en Cartagena, que tiene tanta necesidad de gente que tenga su vivienda digna. Acá hay dos grandes temas que se cruzan. Por una parte, el poder contar, digamos, con mayor soluciones habitacionales pasa por destrabar hoy día los requisitos que se exigen precisamente para que exista una mayor oferta. Creo que es un error en el fondo estar entrampando permanentemente el que puedan competir a su vez un mayor número de proyectos que apunten a dar soluciones habitacionales. Eso en paralelo es un esfuerzo que se tiene que hacer desde el punto de vista de los municipios, del gobierno central, pero evidentemente que tiene un rol preponderante cuáles son las directrices del Ministerio de Vivienda y al final del presidente de la República de turno. Pero yo me quiero detener en algo que tiene más que ver con las tomas y los asentamientos, y en este caso los campamentos, obviamente irregulares, que para nadie que ha tenido la oportunidad de meterse en el tema es desconocido de que existen ciertas mafias que están operando al interior de estas tomas, de estos campamentos. Y lo que hemos visto funciona efectivamente y en otras partes del mundo así se recomienda también, es que exista una persecución de aquellas líderes de estas organizaciones que están insertas dentro de los campamentos. Todos saben, cuando uno tiene la oportunidad de conversar con los pobladores, muchos de ellos familias que simplemente están en una situación muy precaria desde el punto de vista social, o sea, nada tienen que ver, digamos, con la organización criminal que hay detrás, pero saben perfectamente quiénes son estas personas. Ahí es donde el Estado tiene que mostrar mucha fuerza. No puede ser que de la noche a la mañana, cuando se crea un nuevo campamento con una toma de un lugar específico, lleguen simultáneamente maquinaria, lleguen personas que empiezan a disponer de los paños, vendiéndolo obviamente de manera irregular, cobrando una suerte de arriendo por instalarse en esos lugares, hasta que ya se arma un mini pueblo, una mini ciudad. ¿Y tú lo descartas? Arturo, estamos con Arturo Esquella, ¿cierto? Porque tú hablas de este crimen organizado,
Pero también, por ejemplo, en el mismo punto de la megatoma de San Antonio y en otras partes lo hemos visto. Es como, a mí me gusta mucho esa frase, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. O sea, hoy día, en el caso de la megatoma de San Antonio, uno ve la megatoma, la mira desde arriba, desde un dron, y se ve que está, con lo que tú decías, muy bien planificada, muy bien, había máquina, había una planificación para hacer esa toma. Pero el mayor beneficiado de que exista esa toma es el dueño del terreno, porque obviamente el terreno va a valer más si está tomado. ¿Por qué cuando uno dice directamente, y tú lo dices muy bien, hay que ir detrás justamente de ese crimen organizado? ¿No estará detrás de ese crimen organizado también los mismos dueños de los terrenos tomados? Hay dos figuras, Jorge. Una es de aquellas organizaciones, a mi juicio, criminales, que llegan, se toman un lugar sin obviamente el consentimiento ni de manera lícita ni ilícita de parte de los propietarios y rápidamente instalan con maquinaria estructuras que permiten en el fondo tener un número ya significativo de familias que viven ahí, cosa que hace muy difícil el sacarla. Y otro es la actitud pasiva que muchas veces, incluso facilitando el que se generen, digamos, tomas por parte de propietarios, apostando a que el único gran comprador, si es que existe una presión social, precisamente sea el Estado, obviamente. Exacto. Y es ahí en donde es fundamental tener una sola mirada por parte del Estado. El Estado, y esto es bien importante, Jorge, porque de repente uno dice, y me ha tocado conversar con muchas personas, incluso que viven en estos lugares, pero ¿cómo van a ser tan desgraciados de mandar a esa gente a la calle? Escuché recién al encargado de la planificación territorial y de viviendas del Estado en la zona que estaban hablando recién antes de esta entrevista. Y claro, nos da a entender, nos muestra la crisis social con 100.000 familias que qué vas a hacer con ellos en la calle. El tema está en que si tú te quedas únicamente con la mirada social y no aplicas la ley, lo que estás haciendo es llamar a gritos a los especuladores que tienen hoy día paños que no tienen salida comercial, a que permitan o incluso faciliten el que se tomen sus predios para que el Estado vaya y les compre. Y nosotros tenemos, por eso es tan importante no abandonar nunca, solo para redondear esto, Jorge, por eso es tan importante no abandonar nunca el afán no el afán, sino que el rol y la actividad del desalojo por parte de la fuerza pública. Hay quienes te dicen, mire, pero ¿cómo es absurdo tratar de desalojar a 1.000 familias, 10.000 familias? Son 4.000 familias en San Antonio. Por ejemplo, en el caso de San Antonio, 4.000 familias, ¿qué van a hacer? Por mucho que traigamos refuerzos policiales de todas partes de Chile, es muy difícil, ok, pero tú no puedes darle, desde el punto de vista del Estado, la sensación a las personas que se instalan ahí, y más aún las mafias que operan detrás, de que esto va a salir gratis. Es decir, una persona que piensa que puede instalarse a vivir derechamente de por vida en un lugar que no le es propio, tiene que saber que eso es irregular y que la fuerza del Estado de Derecho se va a hacer valer. Esto no es contradictorio con que el Estado se haga cargo de la parte social. Desprendo de eso, Arturo, que si José Antonio Kast es presidente, usted es senador, o sea, aquí traeríamos un ejército entero para desocupar la megatoma. Tú tienes que, porque volviendo al ejemplo de las 4.000 familias, es evidente que trayendo un ejército entero se hace muy complejo. Exacto. Pero cuando tú penetras con personas que encubiertas de las policías, que van identificando a quienes son los que refuerzan, digamos, la resistencia al interior de las tomas, particularmente quienes están dentro del negocio de las tomas. Acuérdate que muchos de estos terrenos son vendidos de manera irregular por parte de estas mafias. Entonces, tú tienes que hacer un operativo de inteligencia al interior. Debiéramos contar con policías encubiertos identificando quiénes son estas personas. Y una vez, en el fondo, que ya los identificas, los aprendes, los retiras de ahí y te haces cargo de la tarea social. Y nunca dejando de demostrar la fuerza del Estado por parte de la fuerza pública. Por mucho que no lo logres en varias oportunidades, tienen que saber las personas que quieren incluso hasta invertir en una mejor vivienda al interior de ese predio, de que tarde o temprano los van a desalojar y que les van a desarmar su vivienda. Como lo que va a pasar en Quilpué en 3 días más. Estamos muy atentos. En 3 días más tienen que destruirse en Quilpué la toma que está en el terreno de la familia Correa. Ahora, Arturo, y el expropiar
porque es distinto a comprar, porque claro, la compra, aquel privado, de hecho, el MIMBU, indirecta o indirectamente, ¿cierto? Cuando uno ve los números, el Ministerio de Vivienda dice, nosotros no podemos comprar ese terreno al valor de 10 veces de lo que costaba, o sea, hay un sobreprecio enorme. Pero ¿por qué no expropiar? ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, a que el Estado independiente, que usted tiene mucha razón, o sea, la gente se tomó el terreno, no corresponde que viva ahí, tiene que pagar y tiene que ponerse con las lucas necesarias, ¿cierto?, para un terreno donde no vive, pero también hay un tema social de que no hay vivienda, o sea, no hay soluciones habitacionales y mucha de esa gente tampoco está bancarizada, por lo tanto, no es sujeto de crédito. ¿No será la expropiación el camino correcto? Yo creo que no, porque efectivamente tú estarías incentivando que esto se extrapole o que se multiplique. Si es que, en el fondo, en cada uno de los lugares en donde, siendo de propiedad privada, se instalan familias y empieza a crecer una toma, se transforma en un campamento multitudinario, el camino va a ser simplemente expropiar, pasando. La expropiación es una medida que se establece en la Constitución política y en nuestras leyes de manera muy excepcional. O sea, es una excepción a el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental de todas las personas, que obviamente se tiene como herramienta y se utiliza cuando la función social y cuando lo que tú estás buscando, digamos, como país es lo suficientemente coherente con el bien común y con lo que se busca como sociedad. En este caso concreto, que uno podría decir, bueno, sí, pues si estas personas tienen que vivir en alguna parte, claro, pero ¿cuál sería la señal que estás dando? Tómense todos los lugares. Bueno, es un tema complejo. Ese es complejo. Oiga, Arturo, otro problema de la región de Valparaíso que a nosotros como medio también nos gusta llevarlo, nos gusta mirar, y tú que como presidente del Partido Republicano, ¿cierto?, tienes que ver también, conoces la realidad de muchas ciudades del país, el tema del transporte público. Hoy día tenemos ciudadanos clase A y clase B, pasajeros clase A y clase B. Por ejemplo, yo ponía un ejemplo claro. De la distancia de Quillota a Viña del Mar son aproximadamente 34 o 35 kilómetros. Cuando el pasaje está costando, Brito, usted me ayuda, que viaja todos los días de Quillota, entre 1.500 y 2.000 pesos diarios, ¿cierto? A Viña. 2.200 cuesta la Sol del Pacífico. 35 kilómetros de Quillota a Concón, 2.200. En el mismo territorio, si yo me quiero mover de Concón a Curauma, que también tengo los mismos 35 kilómetros, no gasto más de 500 pesos. O sea, un cuarto del valor. ¿Por qué? Porque tenemos zona de exclusión, o sea, subvención del Estado en una zona. En cambio, en zonas como Quillota y también San Antonio, no tenemos zona de exclusión. ¿Cuesta mucho a generar nuevas zonas de exclusión al transporte? ¿Podemos generar un compromiso de quienes piensan representarnos en la región? ¿Podamos avanzar en esa línea en caso de que usted sea senador? Bueno, sin ninguna duda. Tuve la oportunidad de revisar en detalle un estudio de una importante fundación de nuestra región, que es la Fundación Piensa. La Fundación Piensa. En el último estudio de opinión pública, que va más allá de una simple encuesta, sino que analizan en detalle académicamente los resultados, la conclusión es que uno de los principales problemas, más allá del tema seguridad, que es transversal no a la región completa, sino que a Chile, es precisamente el transporte, es la conectividad, son las dificultades que se van generando. Parte, digamos, de los valores tienen que ver precisamente con la falta de oferta. Cuando tú tienes, y perdón que te lleve a un tema primo hermano de esto, pero cuando tú tienes una estructura jurídica que para poder crecer en lo que es la línea del tren Antigua Merval, poder llegar, exacto, digamos, precisamente a la zona que tú me pones como ejemplo, Quillota, La Cruz, La Calera, y darle una solución alternativa para precisamente mejorar las condiciones económicas del transporte de cientos y miles de personas que se trasladan a Viña y Valparaíso todos los días. Recuerda que muchas personas estudian y trabajan en esas tres ciudades, estudian y trabajan en el Gran Valparaíso. Y tú te das cuenta que en el fondo esto no ha avanzado. Piensa que yo fui diputado del año 2010 al 2018. Y la extensión de la línea era un tema álgido, era una de las principales preocupaciones que tenía Merval junto con la construcción de algunas estaciones para mejorar la conectividad, por ejemplo, en la zona de Valencia, en Quilpué, cosa que afortunadamente va avanzando ya pronto a estar en funcionamiento, y otras más, digamos, pero el espacio que se le ha dado
a situaciones que son evidentemente legítimas de tener a la vista, como es la protección del medio ambiente y de nuestro patrimonio cultural. Que no estoy diciendo que lo pasemos por alto en ningún caso, no quiero que se malentienda, pero uno nunca puede sobreponer el resguardo del patrimonio cultural por sobre el desarrollo de la actividad humana, que en este caso se traduce, digamos, en desarrollo económico y más aún con una connotación social muy profunda, como lo sería, digamos, darle una solución alternativa, efectiva y eficiente, como es la línea del Tren. Si es que nosotros avanzáramos en eso, se te resuelven buena parte de los problemas, porque existe mayor oferta y los valores en el fondo van a tender a reducirse. En el fondo, con eso tú también puedes... en el fondo, con Arturo, eso tú puedes... Eso que es muy cierto lo que usted dice, o sea, una de las problemáticas de solucionar justamente el tema de transporte pasa por la ampliación de la línea del tren y hacemos referencia directamente a la ampliación a La Calera que lleva 30 años. Pero hoy día el único que está sacando la cara por la locomoción colectiva en la región justamente es la empresa estatal, que es EFE, que lo ha hecho bastante bien. A ver, la verdad que lo otro no es que lo haya hecho tan bien, lo otro lo han hecho muy mal. Hoy día en EFE no solamente tiene estos buses de acercamiento Metrobús en el día, sino que está justamente lanzando una línea nocturna, ¿cierto?, de metro que va paralelo a la línea de entre Villa Alemana y Valparaíso. Uno desprende de esto que aquí se necesita más Estado entonces para solucionar el tema del transporte. Es como cuando yo escucho a Marco Enrique Minami, le encuentro razón cuando dice, con más Estado soluciona este tipo de cosas. ¿Hay que meter más Estado en el tema del transporte público? Es que los blancos y negros son bien absurdos y te agradezco la pregunta porque muchas veces a nosotros nos dicen, oye, pues ustedes son del Partido Republicano, quieren eliminar 100% el Estado y quieren que todo se privatice. Para nada, nosotros entendemos muy bien cuál es el rol y la función que tiene incluso de manera exclusiva el Estado en algunas materias. No es el caso de una manera exclusiva en lo que estamos hablando del transporte, como sí en otras funciones, digamos, que se cumplen para que una sociedad funcione, claro, en donde sí o sí es el Estado el que tiene que operarlo. Pero en este caso concreto, por supuesto que no va a haber un interés privado de generar las inversiones necesarias para que contemos con una línea del tren extendida. Y en eso yo también me sumo a tus palabras, que creo que se están haciendo bien las cosas. Me encantaría que lo acompañara los ritmos, en el fondo, que uno espera, porque si le digan a alguien que ya lleva 25 años trabajando, trasladándose de Quillota a Viña, y que ya va a llegar el tren y que con eso le mejoraría la calidad de vida, pero se está acercando a los 65 años y ya empieza, digamos, a pensar en jubilar, la verdad es que es súper frustrante. No, pero siendo súper claro contigo, no, en lo personal, y aprovecho de decirlo acá en un medio de comunicación, yo no tengo esa mirada de que todo tiene que ser privado o que todo lo que sea administrado por el Estado es algo negativo. Uno tiene que mirar las cosas en razón de cómo van operando, con perspectiva, evidentemente. Y en este caso, creo que tú pones un buen ejemplo en materia de lo que es la línea del tren y los resultados que hemos tenido. Tuve la oportunidad, perdón que te cambie de tema, pero mismo que estamos conversando, de reunirme con la empresa portuaria Valparaíso. Nos hicieron una exposición, sus directivos, digamos, del plan de ampliación, todos los alcances que tiene, y siendo una empresa pública, por supuesto, uno ve que hay una condición técnica bastante relevante, que tienen bien pensado, digamos, independiente de que se apoya. Este es un trabajo que va de la mano con una concesión hacia el mundo privado y se realiza al final del día en conjunto. Pero ahí tienes un buen ejemplo de que ellos no están, siendo personas que uno podría asociar a un mundo totalmente estatista, que todo lo quieren ver en función de que el Estado sea el que opere. La verdad es que no me llevé esa impresión. Tienen bien pensado cuáles son los pasos siguientes, muy de la mano, por supuesto, con que las obras que se hagan sean muy bien recogidas por la comunidad, particularmente a quienes más les afecta, que son los vecinos directamente involucrados. Arturo, estuviste con la gente de la empresa portuaria Valparaíso, con EPB, ¿no? Así es. Te lo pongo como ejemplo a propósito de lo que estábamos hablando. Y ahí tú ves que en el fondo no hay que meter todo en el mismo saco, porque claro, si es que nos vamos a otro extremo de cómo funcionan más las cosas, me da la impresión de que en algunas empresas públicas
como Televisión Nacional, como ENAP, por ejemplo, las atracciones, muchas veces cayendo en manos de personas que no necesariamente tienen conocimientos técnicos en la materia, sino que a personas que en su pasado fueron políticos, te habla de que no funciona bien así. Y de que esas empresas al final del día... En esta misma mirada, porque justamente una de las mayores críticas que le hemos hecho directamente a la empresa portuaria de Valparaíso, a la EPB, a diferencia, por ejemplo, de la empresa portuaria de San Antonio. O sea, uno ve la empresa portuaria de San Antonio y ve la empresa portuaria de Valparaíso y claramente la diferencia es abismante. Hay una bastante exitosa que ha logrado sacar a San Antonio adelante y una que ha sido menos exitosa, por decirlo así, con menos responsabilidades también, y que en los últimos 15, 20 años la EPB lo que más ha hecho es estudios y seminarios, nada más. Pero efectivamente. Pero que esa si eso es la crítica que le hicimos. Es una crítica, pero una cosa. Pero es impresionante. Con algo que es cierto. Sí, y es impresionante, y aquí debiese haber algo que por lo menos dejara los sueldos similares. No puede ganar, por ejemplo, un encargado de comunicaciones cerca de 10 millones de pesos en una empresa y en la otra ganar 2. O sea, los sueldos de la empresa portuaria de Valparaíso son los mejores sueldos de una empresa privada en Chile. O sea, perdón, de una empresa estatal en Chile en relación a los puertos. Y es el puerto más atrasado. Entonces, hay cosas que no se entienden de esa mirada de cómo funciona una empresa estatal. Sí, bueno, hay muchas cosas que por ejemplo, una pregunta concreta que yo les hice fue, bueno, ¿cuál es el sentido de que exista la empresa portuaria? Porque el Estado a nivel central podría directamente concesionar y que sean los operadores, las terminales, en el fondo que son privadas, directamente, digamos, entenderse con el Estado. Y claro, la respuesta es bastante ambigua en el sentido de que ellos se preocupan de equilibrar lo que es, digamos, la participación de los privados en la operación misma de los puertos. En este caso, en cómo funciona puertas adentro la empresa misma en términos de sueldo y qué sé yo, más allá de ser crítico, el que en estos lugares sean como refugios para personas que cumplían una labor política, no es el caso de la empresa, o sea, la EPB, más extremo. La EPB es un semillero de cargo, pues solamente ve la campaña de Jara, y ¿cuántos de Jara trabajaron hasta hace un poco ahí en la EPB? Bueno, sin ir más lejos, el coordinador económico. Exacto. Ahora, sí, Jorge, tenemos que ser justos en una cosa. Cuando tú comparas el puerto de Valparaíso con otros puertos, tú estás hablando de un lugar en donde se tiene poco espacio en el fondo para crecer de una manera más tradicional, como lo hacen, digamos, otros puertos, teniendo la vista de que buena parte de la tarea tiene que ver con almacenaje, con tener espacios, digamos, de disposición para... Y eso es una respuesta real, que te la argumentan, yo creo que adecuadamente, pero lo que a nosotros nos gustaría, y en esto me sumo totalmente a lo que tú dices, es que pasemos, digamos, de los estudios, del diseño y de la planificación a hechos concretos, porque al final del día nuestra gente, un porcentaje importante de los porteños y de los vecinos también del interior, dependen, digamos, de que las cosas se hagan bien en el puerto, la puerta de entrada y de salida también para todo el comercio exterior. En buena parte es nuestra región. Entre San Antonio y Valparaíso tú tienes la gran concentración de la comunicación económica que tenemos con el resto del mundo. Y no olvidarse de Quintero. ¿Sí? Si uno hace la trilogía del puerto de Quintero, lo que puede lograr Quintero, que tampoco lo dejaron expandirse, el Consejo, ahora, bueno, su partido ahora tiene mayoría en el CORE, así que a lo mejor se puede revertir eso para que le den la ampliación a Quintero. Tenemos Quintero en los 3 puertos para no quedarnos atrasados respecto a Perú y Chancay. Arturo, muchas gracias por este contacto, estamos en línea, tenemos que avanzar y lo esperamos ya en cuenta regresiva, el programa que partimos en octubre acá en nuestro estudio. Bien, pues ahí estaremos. Aprovecho de mandarle un saludo a todos quienes están desde muy temprano siguiendo las noticias a través de Pura Noticia, y como siempre es un agrado conversar contigo, Jorge. Que estés muy bien. Muchas gracias. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, candidato al Senado también por el partido de la región de Valparaíso, lo más probable futuro senador, dicen todos, así que está con nosotros justamente conversando sobre la realidad de las tomas, ¿cierto? La realidad habitacional, pasamos por el tema del transporte, terminamos con el puerto, quizás los temas más importantes que le atallen justamente a un futuro senador de la región de Valparaíso.